Chicago, enero. Una sala de audiencias en el piso 14. La calefacción había dejado de funcionar y nadie se molestó en arreglarla. Ethan Cole estaba sentado en la mesa del acusado. Llevaba un traje gris oscuro gastado, con las manos apoyadas sobre la madera y la mandíbula tensa. Al otro lado del pasillo, Rebecca llegó con un abrigo de lana color camel. Costaba más que el alquiler mensual de él. Ella no lo reconoció, ni siquiera le dedicó una mirada. Dejó su bolso de diseñador, cruzó las piernas y le susurró algo a su abogado, Daniel Brooks. Brooks sonrió. Luego ella sonrió. Era el tipo de sonrisa que la gente pone cuando el resultado nunca ha estado en duda. Brooks leyó los fracasos de Ethan para que constaran en el acta, como un hombre que recita una lista de la compra. Desempleado, inestable, no apto. Rebecca se examinaba las uñas. Cuando llegaron los papeles, Ethan tomó el bolígrafo y firmó sin decir una palabra. La sala exhaló un desprecio silencioso. Creían haber visto a un hombre desaparecer y lo llamaron justicia. Lo que nadie entendía, todavía no, era que Ethan Cole no había venido a ese tribunal a luchar. Había venido a terminar algo. Nadie en esa sala esperaba que la mañana fuera interesante. El caso de Cole contra Cole llevaba 11 meses en el calendario judicial. Una disputa por la custodia con una conclusión predecible, del tipo que los jueces de familia resuelven antes de su segunda taza de café. Una de las partes tenía dinero, un hogar estable, un nuevo esposo con un apretón de manos firme y un perfil de LinkedIn lleno de recomendaciones. La otra parte tenía un contrato de alquiler de un apartamento de un dormitorio en Pilsen y un currículum con un vacío de 2 años que nadie se había molestado en explicar. El juez había revisado las finanzas. Las matemáticas no eran complicadas. Daniel Brooks entendía esto. Había construido toda su carrera en casos donde las matemáticas no eran complicadas. Se paró al frente de la sala con la confianza tranquila de un hombre que ya había ganado. Porque en su experiencia, los hombres como Ethan Cole no ganaban. Aparecían, se sentaban, firmaban, y luego volvían a donde quiera que fueran los hombres como ellos. Y el resto del mundo seguía adelante. Brooks se ajustó los gemelos y comenzó. Repasó ante el tribunal el historial laboral de Ethan, o más bien, la ausencia de uno. Ethan había dejado su puesto en una empresa de tecnología de tamaño mediano en la primavera del año anterior. No tenía un nuevo empleador ni contratos como autónomos registrados. No había documentación de ingresos más allá de una modesta cuenta de ahorros. Brooks la describió con visible satisfacción como insuficiente para mantener el nivel de vida de un niño, ni siquiera a un nivel básico. Rebecca se sentó junto a Brooks y asentía en los momentos apropiados. Se había vestido para la ocasión como algunas mujeres se visten para una primera cita. El abrigo camel estaba doblado cuidadosamente sobre el respaldo de su silla. Ahora se veía una blusa de seda debajo y oro en sus orejas. Su nuevo esposo, Marcus Webb, no había venido. No había necesidad. Rebecca tenía a Brooks, y Brooks era suficiente. En un momento, Brooks hizo un gesto hacia Ethan con la mano abierta. Fue un movimiento casual, casi despectivo, como si presentara una prueba menor. Dijo que la única preocupación de su clienta era el bienestar de su hijo, Noah, quien merecía estabilidad, continuidad y un entorno familiar que realmente pudiera proveer para su futuro. Ethan no reaccionó. Se sentó con las manos cruzadas sobre la mesa. Miraba un punto fijo en algún lugar a media distancia. Era la mirada de un hombre que ya ha decidido no dejar que nada le afecte. Su abogada, una mujer tranquila, llamada Sandra Hall, que cobraba 1/3 de lo que cobraba Brooks, se inclinó una vez y le susurró algo. Ethan asintió levemente. Esa fue toda su participación durante los primeros 40 minutos de la audiencia. Entonces Brooks deslizó el acuerdo de conciliación hacia Sandra. Sandra se lo deslizó a Ethan y Ethan lo leyó. Lo leyó lentamente. No como un hombre que lee algo que le sorprende, sino como un hombre que lee algo que ha estado esperando durante mucho tiempo y quiere asegurarse de que es exactamente correcto. Sus ojos se movían por la página con una quietud que, para cualquiera que observara de cerca, no parecía una derrota. Parecía una verificación.
Los términos clave eran sencillos. Ethan cedería la custodia principal de Noah a Rebecca. No buscaría manutención conyugal. Conservaría derechos de visita limitados. Cada 2 fines de semana, una tarde por semana, sujeto a la discreción de Rebecca para programarlos. Y escondida cerca del final de la segunda página, en el lenguaje que Sandra había señalado discretamente en su última reunión y que Ethan le había dicho en voz baja que dejara intacta, estaba la cláusula que ambas partes habían acordado incluir: una renuncia mutua. Todos los derechos sobre los activos del otro, presentes, no revelados o que surgieran en el futuro, eran renunciados formal y permanentemente por ambas partes al firmar. Rebecca había insistido en ello. Los abogados de su nuevo esposo la habían redactado. La intención era asegurar que Ethan nunca pudiera volver más tarde y reclamar una parte de lo que Marcus Webb había construido o construiría. Desde su perspectiva, era una ruptura limpia, una puerta cerrada con llave desde el exterior. Lo que los abogados de Rebecca no habían considerado, y lo que Sandra había dedicado un esfuerzo considerable en confirmar, era que la cláusula se aplicaba exclusivamente a los bienes personales, tal como se definen en la Ley de Bienes Matrimoniales de Illinois. La participación de Ethan en el holding se había estructurado como un activo corporativo, registrado bajo una entidad legal que era anterior al proceso de divorcio. No era un bien personal, no estaba sujeto a divulgación en el acuerdo, y no se veía afectado por la renuncia en la que Rebecca había insistido con tanto cuidado. Sandra nunca había mentido en un documento. Simplemente había respondido a las preguntas que se le hicieron. Ethan firmó el documento sin dudar y se lo devolvió a Sandra. Brooks se permitió una pequeña sonrisa. Rebecca descruzó y volvió a cruzar las piernas. Alguien cerca del fondo de la sala tosió en el silencio. El juez revisó el acuerdo firmado. Confirmó que ambas partes habían recibido asesoramiento legal independiente y levantó la sesión en menos de 4 minutos. En el pasillo de afuera, Rebecca aceptó una llamada telefónica y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Brooks le dio la mano a su asistente legal. Mencionó algo sobre una reserva para cenar y la siguió. Las puertas se cerraron. El piso 14 quedó en silencio. Ethan se sentó solo en un banco de madera cerca de la escalera y se miró las manos. Había crecido en Gary, Indiana, el tipo de lugar que te enseña desde temprano que el mundo no te regala nada y que las pocas cosas que valen la pena deben construirse desde cero, en silencio, sin anunciarte. Su hermano mayor, Ryan, había sido el que tenía la visión. Ethan había sido el que sabía cómo hacer que la visión funcionara. Entre los dos, entendían cosas sobre sistemas y estructuras, y sobre la forma en que el dinero se movía a través de la tecnología. Cosas que la mayoría de la gente de su edad apenas empezaba a aprender. Ryan había muerto 3 años antes. Un diagnóstico, luego un declive, y después una llamada telefónica un jueves por la mañana. Una para la que Ethan no estaba preparado, a pesar de haber tenido meses para prepararse. Lo que Ryan dejó atrás, más allá del dolor, fue una participación en una pequeña empresa de inteligencia artificial. Una que había cofundado durante los últimos años de su vida. Una empresa que aún no se había convertido en lo que estaba a punto de ser. Ethan no le había contado a Rebecca sobre la herencia, no porque hubiera planeado algo. En ese momento no lo había hecho, todavía no, sino porque para cuando Ryan murió, el matrimonio ya era algo diferente de lo que había sido al principio. Había encontrado mensajes que no debía encontrar. Había visto transferencias en su cuenta conjunta que no correspondían a nada que Rebecca hubiera mencionado. Había comenzado, en silencio y sin confrontación, a comprender la forma que había tomado su vida. Las acciones estaban en un fideicomiso a nombre de un holding que Ethan había formado con la guía de Sandra. Estaba estructurado como una entidad corporativa, no como un bien personal, lo que significaba que quedaba completamente fuera del alcance de la divulgación de bienes matrimoniales según la ley de Illinois. La empresa no tenía una cara pública, ni comunicados de prensa, ninguna conexión visible con un hombre con un traje gris oscuro gastado, sentado fuera de un tribunal de familia en Chicago. Para cuando comenzó el proceso de divorcio,
Esas acciones se habían revalorizado hasta un valor que no aparecía en ningún archivo personal bajo ningún nombre individual. El holding era una entidad legal con su propia personalidad jurídica, y el acuerdo que se estaba negociando se refería exclusivamente a los bienes personales, tal como los había definido, redactado e insistido el propio equipo legal de Rebecca. Él no había mentido, simplemente les había permitido hacer las preguntas equivocadas. En las semanas siguientes, Ethan se movió por la ciudad como un hombre que hubiera sido borrado de su propia vida. Recogía a Noah los fines de semana alternos en la puerta de la casa de Lincoln Park, la que Marcus Webb había comprado la primavera anterior. Una casa colonial de 4 dormitorios con una puerta principal negra y una cámara de seguridad sobre la luz del porche. Rebecca rara vez aparecía en la puerta. Normalmente era la ama de llaves o Marcus, el del apretón de manos, el perfil de LinkedIn y la expresión de un hombre que tolera algo desagradable. Una vez, Noah tiró de la manga de Ethan mientras caminaban hacia el coche y preguntó por qué papá ya no entraba. Ethan dijo que a veces las cosas cambiaban, pero que eso no significaba que algo importante hubiera cambiado. Noah pareció considerarlo. Tenía 6 años y recientemente se había vuelto muy serio con este tipo de preguntas. Esa noche, después de dejar a Noah de vuelta en la casa colonial de la Puerta Negra, Ethan se quedó sentado en su coche durante mucho tiempo antes de conducir a casa. No porque estuviera destrozado, no porque estuviera perdido, sino porque necesitaba estar seguro, completa e inequívocamente seguro, de que lo que estaba haciendo valía el coste de momentos como ese. Valía el peso particular de la mano de un niño en tu manga y una pregunta que aún no podías responder del todo. Decidió que sí lo valía. Arrancó el coche y condujo de vuelta a Pilson, al apartamento de un dormitorio con el escritorio de segunda mano y los 3 monitores. Nadie que lo visitara, nadie a quien se le permitiera visitar, tendría jamás motivos para conectarlos con algo importante. En algún lugar de la ciudad, en las oficinas del piso 43 de una firma de capital de riesgo que Ethan nunca había pisado públicamente, una cartera de inversiones que no llevaba rastro visible de su nombre, acababa de cruzar un umbral que cambiaba lo que era posible. El hombre que habían desestimado en esa sala no estaba desapareciendo. Se estaba posicionando. La primavera llegó a Chicago como siempre lo hacía. De mala gana, a trompicones, con mañanas frías que se negaban a calentarse hasta bien pasado el mediodía. Ethan aprendió a conocer la ciudad de otra manera esa temporada. No como un residente con un lugar a donde ir, sino como un hombre que aprende la geografía específica de lo que le habían quitado. Cada 2 sábados, conducía a Lincoln Park y esperaba en la acera. Nunca tocaba el timbre. Había cometido ese error una vez en febrero. Y Marcus Webb había respondido con un chaleco de forro polar y la expresión de un hombre que considera el timbre una intrusión en su propiedad. Marcus no había dicho nada abiertamente hostil. No lo necesitaba. La forma en que se plantó en el marco de la puerta, llenándolo, ocupándolo, lo comunicaba todo. Ethan había dado un paso atrás sin querer. No lo había vuelto a hacer. Ahora esperaba en la acera. Noah bajaba corriendo por el sendero delantero con su mochila, que se le ladeaba. Ethan lo atrapaba, le enderezaba las correas y se iban en coche a alguna parte. Al acuario, a la biblioteca de la calle State, a veces solo al parque cerca del apartamento de Ethan en Pilsen, donde a Noah le gustaba escalar la misma roca 3 veces seguidas por razones que nunca articulaba del todo. Un sábado de abril, Rebecca apareció en la puerta principal mientras Ethan abrochaba el cinturón de Noah en el asiento trasero. Estaba de pie en el escalón superior con un atuendo de fin de semana que parecía cuidadosamente elegido. El tipo de informalidad que requiere esfuerzo. Y gritó a través del césped. «Tiene cita con el dentista el martes», dijo ella. «Necesito que vuelva para las 5 el domingo, no para las 6». Ethan levantó la vista. «Sandra y yo acordamos a las 6. Marcus tiene una cena». Lo dijo de la forma en que la gente dice cosas que ya están decididas. «Las 5 viene mejor». Ethan le sostuvo la mirada por un momento. Luego dijo, «Lo traeré de vuelta a las 5:30». Y se subió al coche. En el espejo retrovisor,
vio a Rebecca observándolos alejarse. No con ira exactamente, sino con la leve atención desinteresada de alguien que supervisa algo que considera ya resuelto. Noah, que ya sacaba un libro de su mochila, no se dio cuenta de nada. Lo que Rebecca no veía, lo que nadie debía ver, sucedía en las horas posteriores a que Noah fuera devuelto a la Puerta Negra y Ethan condujera de vuelta a su apartamento al otro lado de la ciudad. El escritorio de segunda mano, los 3 monitores, la startup de inteligencia artificial que Ryan había cofundado antes de su muerte, había pasado sus primeros años en esa particular oscuridad que precede al colapso o a la explosión. Había pasado los últimos 18 meses acelerando hacia lo segundo. La tecnología, un sistema de infraestructura de lenguaje natural diseñado para la integración empresarial, había atraído la atención silenciosa del tipo de inversores que no anuncian su interés públicamente. Ethan había pasado esos 18 meses tomando decisiones que nunca aparecieron en ningún documento relacionado con su nombre. Desde entonces, el holding se había expandido a algo más grande, trabajando con Sandra y un asesor financiero llamado Thomas Greer, un hombre que entendía la arquitectura de la discreción y había pasado 20 años construyendo estructuras que eran completamente legales y completamente invisibles a un escrutinio casual. Ethan había reestructurado la entidad original en un fondo de inversión más amplio que operaba bajo el nombre de Ardent Capital. A través de Ardent, había estado reinvirtiendo las ganancias en una cartera más amplia, una empresa de logística de datos en Austin, una plataforma de análisis de atención médica, y participaciones en 3 empresas de infraestructura en etapa inicial que ya no estaban en etapa inicial. El fondo ya no era pequeño. Greer llamó a Ethan un jueves por la noche en mayo. El grupo Webb presentó proyecciones trimestrales modificadas esta mañana, dijo Greer, revisadas a la baja en un 31%. Su división de bienes raíces comerciales tiene una deuda que no han revelado públicamente. He visto el análisis. No es un trimestre difícil, es estructural. Ethan miró el monitor a su izquierda, donde una columna de cifras había estado esperando desde la semana anterior. ¿Cuánto tiempo antes de que necesiten capital externo? Si las tasas se mantienen y su inquilino principal en el proyecto de River North no renueva, el tono de Greer era uniforme, profesional. 8 meses, tal vez 10. Ethan guardó silencio por un momento. Luego dijo, sigue observando. Terminó la llamada, se recostó en su silla y pensó en Marcus Webb, de pie en el marco de una puerta con un chaleco de forro polar, llenando el espacio como un hombre que nunca había considerado que ese espacio pudiera serle arrebatado. Las vidas paralelas que vivían, la de Ethan y la de Rebecca, habrían sido irreconocibles la una para la otra si a alguno se le hubiera permitido verlas con claridad. Un viernes por la noche en junio, Rebecca publicó una fotografía desde un restaurante en una azotea en el West Loop. Ella y Marcus, bien vestidos, con la ciudad brillando detrás de ellos. El pie de foto mencionaba algo sobre una celebración. Varios cientos de personas respondieron calurosamente. Los comentarios incluían palabras como metas, hermosos y ustedes dos se merecen todo. Esa misma noche, en el apartamento de Pilson, Ethan estaba en una llamada con la junta directiva de Ardent Capital. Estaban finalizando los términos de una adquisición que llevaban estructurando 4 meses. La empresa objetivo era una firma de tecnología de bienes raíces comerciales con una superposición significativa en el mercado de Chicago. Una superposición específica con la división más vulnerable del grupo Webb. Ethan no había diseñado esto. Necesitaba tener eso claro, al menos consigo mismo. No había ido a buscar la debilidad de Marcus Webb. Simplemente había estado construyendo en silencio, metódicamente, en la oscuridad. Y la forma de lo que estaba construyendo finalmente llegó a ocupar el mismo espacio que lo que Marcus Webb estaba perdiendo en silencio. Eso no era venganza, era geometría. Aún así, mentiría si dijera que no sintió nada cuando Greer le envió las últimas proyecciones internas del grupo Webb, obtenidas a través de canales completamente legítimos,
Y los números confirmaron lo que ya sospechaban. Marcus Webb no era un mal hombre de negocios. Era un hombre que se había endeudado fuertemente contra activos que creía estables, en un mercado que había cambiado de formas que no había anticipado con la suficiente rapidez. Había tomado decisiones que parecían razonables desde fuera y que eran silenciosamente catastróficas por dentro. Y durante el último año y medio, había estado presentando la situación financiera de su familia a Rebecca y al mundo como algo considerablemente más seguro de lo que realmente era. Rebecca no lo sabía. Ethan estaba seguro de eso. Cualesquiera que fueran sus defectos, no era una mujer que hubiera tolerado una incertidumbre de esa magnitud sin exigir que se abordara. Creía genuinamente que había elegido correctamente. Había dejado a un hombre con dificultades por uno exitoso. Había asegurado el futuro de su hijo con una casa en Lincoln Park, una puerta principal negra y una cámara de seguridad. Y había construido una vida que se veía exactamente como la que había querido. No sabía que los cimientos de esa vida se habían estado endeudando contra sí mismos durante 18 meses. Hubo un momento a finales de julio, el fin de semana del cumpleaños de Noah, en que el peso de lo que Ethan llevaba se volvió casi físico. Había llevado a Noah al acuario. Noah tenía 7 años ahora, solemne y curioso, como suelen ser los niños que pasan tiempo solos. Hacía preguntas sobre las medusas que Ethan no podía responder del todo, y parecía satisfecho con la honestidad de una manera que la mayoría de los adultos no lo estaban. Comieron perritos calientes en un banco afuera después, y Noah se apoyó en el brazo de Ethan, como siempre lo había hecho, de esa manera que no requería mantenimiento ni explicación. Y Ethan se quedó muy quieto porque no quería moverse y perturbarlo. «Papá», dijo Noah, observando a una paloma evaluar un panecillo desechado. «¿Estás bien?» Ethan lo miró. «¿Por qué lo preguntas?» «Parece que estás pensando muy intensamente en algo». «Lo estoy», dijo Ethan. «¿Es sobre el trabajo?» «Más o menos». Noah consideró a la paloma, que había tomado su decisión y ahora estaba totalmente comprometida. «Marcus dice que no tienes un trabajo de verdad». Las palabras cayeron sin drama, pronunciadas con la neutralidad plana de un niño que informa algo que ha oído y archivado para un examen posterior. No era crueldad, solo información. Ethan eligió sus siguientes palabras como siempre las elegía ahora, lentamente, con el entendimiento de que lo que le dijera a este niño duraría más que casi cualquier otra cosa que hiciera. «Tengo un trabajo», dijo, «solo que no es el tipo de trabajo que parece gran cosa desde fuera en este momento». No pareció encontrar esto aceptable. Terminó su perrito caliente. La paloma se fue, y Ethan se quedó con el dolor particular de un hombre que ha hecho un sacrificio calculado y debe vivir dentro de su coste cada vez que su hijo se apoya en su brazo. No vaciló, pero lo sintió. Para septiembre, la estructura de la adquisición estaba completa. Arden Capital, con Ethan como su director principal, separado de la vista pública por 2 capas de estructura legal que Sandra y Greer habían pasado la mayor parte de un año construyendo, se había posicionado como el principal comprador de una cartera de activos de tecnología de bienes raíces comerciales en dificultades en el Medio Oeste. El inquilino principal de River North del grupo Webb no había renovado. Su exposición a la deuda había sido confirmada silenciosamente por 3 análisis independientes. A partir de la primera semana de octubre, buscaban activamente un comprador para su división de tecnología. Estaban buscando, sin saberlo, al único comprador que había estado esperando exactamente este momento. El anuncio llegó a través de los canales adecuados, como siempre suceden estas cosas. Un comunicado de prensa, un evento, una gala en un hotel en la Gold Coast un jueves por la noche en noviembre. Asistirían inversores, periodistas y los directores de ambas organizaciones. El nombre de Marcus Webb estaba en la invitación como la parte vendedora. La entidad adquirente figuraba como Arden Capital. El nombre de Ethan no aparecía en ninguna parte de la invitación. La leyó 2 veces en la pantalla en el apartamento de Pilson. Luego cerró el portátil y se sentó en la oscuridad un rato. Pensó en una sala de audiencias en el piso 14, en una mujer que no lo había mirado ni una vez,
en un acuerdo de conciliación con una cláusula que pretendía ser un candado. Pensó en Noah apoyado en su brazo fuera del acuario, preguntándole si estaba bien. Luego abrió el portátil de nuevo, confirmó su asistencia con el coordinador del evento y escribió una sola línea a Thomas Greer. Jueves, terminemos con esto. Al otro lado de la ciudad, en la casa de Lincoln Park, con la puerta principal negra, Rebecca estaba decidiendo qué ponerse para la gala. Marcus le había dicho que era importante, una adquisición importante, un punto de inflexión para la empresa. Una noche que señalaría pública y definitivamente que el grupo Webb había superado su periodo difícil y había salido más fuerte. Eligió algo de color marfil, algo que saliera bien en las fotos. No tenía ninguna razón para pensar que la noche sería algo diferente a lo que Marcus había descrito. Levantó su copa. No tenía idea de en qué mesa estaba sentada. El Hotel Gold Coast había sido engalanado para la ocasión. Arreglos florales blancos recorrían la longitud de la mesa de firmas. Un fotógrafo de una publicación de negocios recorría la sala con silencioso profesionalismo, capturando apretones de manos, copas de champán y la expresión particular que la gente pone cuando cree que está siendo vista en su mejor momento. El salón de baile albergaba quizás a 120 invitados, inversores, abogados, corredores de bienes raíces comerciales, algunos periodistas que cubrían el mundo de los negocios de Chicago y a quienes se les había prometido algo que valiera la pena cubrir. Marcus Webb se movía por la sala como un hombre que había estado ensayando este momento durante meses. Daba la mano con la facilidad de alguien que había olvidado temporalmente que esa facilidad era algo que había tenido que fabricar. Se reía en los momentos adecuados. Mantenía su copa en alto. A su lado, Rebecca se desenvolvía en la sala con una fluidez nacida de la práctica. Una palabra cálida aquí, una mirada significativa allá. El vestido marfil captando la luz exactamente como ella había previsto. El consejero general del grupo Webb, un hombre de pelo canoso llamado Robert Fitch, había informado a Marcus esa mañana sobre los términos finales. La entidad adquirente, Arden Capital, había sido representada durante las negociaciones por un socio principal de una firma del centro. Marcus nunca había conocido al director principal directamente. Eso no era inusual para adquisiciones de esta estructura. Los directores enviaban representantes. Los tratos eran construidos por intermediarios. El apretón de manos al final era ceremonial. Marcus miró su reloj, 7:43. La presentación formal estaba programada para las 8. No se dio cuenta del hombre que había entrado en la sala 17 minutos antes y que estaba de pie cerca del extremo de la barra, hablando en voz baja con Thomas Greer. Ethan se había vestido con cuidado esa noche, no para impresionar. Había dejado de preocuparse por esa actuación en particular hacía mucho tiempo, sino porque entendía que lo que una persona viste en un momento como este se convierte en parte de la historia que la gente cuenta después. Un traje azul marino oscuro, bien entallado, sin corbata. Llevaba el reloj de su hermano en la muñeca, la única joya que Ryan había poseído y que valía la pena conservar. Una cosa simple de acero que mantenía la hora casi perfecta y no tenía otro significado excepto que había sido de Ryan. Greer estaba a su lado y hablaba en voz baja y uniforme, repasando la secuencia una última vez. La presentación comenzaría con un breve resumen de los términos de la adquisición. El director de Arden Capital, Ethan, sería presentado por la directora gerente de la firma, una mujer llamada Carol Weiss. Era la única persona en la sala, además de Greer y Sandra, que conocía la forma completa de lo que estaba a punto de suceder. Rebecca está aquí, dijo Greer, no como una advertencia, solo como información. Ethan asintió. Lo esperaba. Marcus habría querido que estuviera aquí. Esta noche estaba destinada a ser una declaración pública de que el grupo Webb había sobrevivido a sus dificultades y había emergido con una base de activos más sólida. Rebecca era parte de esa declaración. Era la evidencia de una vida que había sido construida para parecer de cierta manera. Miró al otro lado de la sala y la encontró sin dificultad. Se reía de algo que una mujer con un vestido rojo había dicho,
su mano tocando brevemente el brazo de la otra mujer, en ese gesto de intimidad fingida que resulta fácil para las personas que han aprendido a moverse por salas como esta. Parecía genuinamente feliz. Volvió a su bebida. No estaba allí por su felicidad o la ausencia de ella. A las 8 en punto, Carol Weiss subió al podio. La presentación fue precisa y breve. Carol describió los términos de la adquisición, la división de tecnología del grupo Webb, sus activos, sus contratos y su personal pasaban a Ardent Capital en una transacción valorada en una cifra que citó en su totalidad. Habló de alineación estratégica. Mencionó la visión del director de Ardent para integrar los activos adquiridos en una cartera más amplia. Y entonces dijo su nombre. Me gustaría presentar al director y fundador principal de Ardent Capital, Ethan Cole. La sala se movió, no dramáticamente, solo una ligera redistribución de la atención. Copas bajando, cabezas girando hacia el podio. Para la mayor parte de la sala, el nombre no significaba nada. Una figura de negocios, un director, la otra firma en el contrato. Pero no para todos. Daniel Brooks estaba de pie cerca de la segunda fila de asientos con un vaso de agua con gas y una expresión que no cambió tanto como se recalibró. Una recalibración rápida y visible, del tipo que ocurre cuando una mente legal se encuentra con información que necesita reevaluar inmediatamente contra un trabajo anterior. Sus ojos se movieron del rostro de Ethan a algún lugar en la media distancia, y cualquiera que lo observara de cerca habría visto el momento exacto en que la cláusula de renuncia mutua afloró en su memoria, como algo frío que sube desde aguas profundas. Al otro lado de la sala, Marcus Webb se había quedado muy quieto. Rebecca se apartó de la mujer del vestido rojo. Miró hacia el podio. Miró al hombre que estaba allí, con el traje azul marino, con los ojos de su hijo, porque Noah siempre había tenido los ojos de su padre, un hecho que ella nunca había mencionado y que nunca había podido dejar de notar. Y algo cruzó su rostro que no era exactamente reconocimiento ni exactamente comprensión, y era ambas cosas a la vez. Ethan subió al podio. Agradeció a Carol, saludó a la sala y luego, con el tono medido y sin prisas de un hombre que había esperado mucho tiempo para decir exactamente esto y que había decidido en algún punto del camino que el decirlo no necesitaba ser espectacular para ser completo, comenzó a hablar. Habló sobre la adquisición, sobre los activos tecnológicos, sobre la cartera existente de Ardent Capital y su dirección estratégica. Fue fáctico, sin adornos, profesional. Y luego, cerca del final, todavía con ese mismo tono sin prisas, mencionó que, en aras de la total transparencia para los inversores y periodistas presentes, quería abordar cierta información financiera sobre el grupo Webb que no se había reflejado en sus archivos públicos. La sala se quedó en silencio de una manera diferente a cómo había estado en silencio antes. Ethan repasó los números sin editorializar. Las proyecciones trimestrales modificadas, la deuda no revelada en la división de bienes raíces comerciales, la partida del inquilino principal de River North y su efecto dominó en la posición de liquidez de la empresa. Citó fuentes, los análisis independientes, los archivos modificados, la documentación que Greer había reunido durante 18 meses con la paciencia metódica de un hombre que construye un caso que resistiría cualquier escrutinio porque era simple e irrefutablemente cierto. No levantó la voz, no miró a Rebecca. Cuando terminó, un periodista en la tercera fila ya había comenzado a escribir. Lo que siguió no sucedió en una sola noche. Esa era la parte que las historias a menudo comprimen, la parte donde las consecuencias reales se mueven a la velocidad de las instituciones en lugar del drama. Pero la gala fue la puerta. Y una vez que se abrió, todo lo que había detrás salió con la inevitabilidad del agua buscando su nivel. Los informes financieros comenzaron en 48 horas. No sensacionalistas, fácticos, documentados. El tipo de cobertura que tiene peso precisamente porque no busca el efecto. Los inversores del grupo Webb solicitaron divulgaciones de emergencia. Los archivos modificados fueron extraídos y revisados por 3 partes distintas. A la semana siguiente,
Dos de los socios comerciales más grandes de Marcus Webb habían emitido avisos de preocupación. Robert Fitch, el consejero general, llamó a Daniel Brooks la mañana después de la gala. Para entonces, Brooks ya había revisado el acuerdo de conciliación del divorcio de los Cole 3 veces. Comprendió de inmediato lo que estaba viendo y comprendió que no había nada que hacer al respecto. La renuncia mutua era hermética. El holding había sido un activo corporativo, no personal. La estructura era legal, documentada y anterior al divorcio. No hubo fraude, ni ocultación en el sentido del estatuto, ni un camino viable para impugnar el acuerdo. Brooks se retiró de cualquier representación futura de los intereses de Rebecca esa misma tarde, citando un conflicto que no detalló. Rebecca contrató a un nuevo abogado para revisar sus opciones. La evaluación se entregó en una semana y fue breve. La renuncia en la que ella había insistido se mantenía. Los activos de Ethan, Arden Capital, la cartera de inteligencia artificial, el holding, la totalidad de lo que había construido en los años posteriores al divorcio, estaban fuera de su alcance. Asegurados por el mismo instrumento legal que su propio equipo había redactado para protegerla. El candado que habían puesto en la puerta los había dejado fuera. Para diciembre, la división de tecnología de Marcus Webb había sido transferida formalmente a Arden Capital. Las divisiones restantes del grupo Webb estaban en reestructuración. La casa colonial de Lincoln Park, la casa donde Noah había vivido durante el último año, con su cámara de seguridad sobre el porche y la ama de llaves que abría la puerta los sábados por la mañana, había sido comprada con una financiación que ahora estaba siendo revisada como parte de una evaluación de activos más amplia. Rebecca no llamó a Ethan. Él no esperaba que lo hiciera. Hubo un momento en las semanas entre la gala y la audiencia de custodia en que Ethan se sentó con Sandra Hall en su oficina y ella le preguntó, con la franqueza que siempre había apreciado en ella, si quería presionar más. «Tienes base para ello», dijo ella. Dado el cambio material en el entorno familiar de Noah, la inestabilidad financiera, la reestructuración, podría solicitar una modificación de emergencia. Moverte rápido, golpear fuerte. Ethan miró la mesa entre ellos durante un largo momento. Pensó en cómo se vería golpear fuerte desde la perspectiva de Noah. Un niño de 7 años que ya había visto disolverse una versión de su familia en un tribunal, que ya había aprendido a preguntarle a su padre si estaba bien porque los adultos a su alrededor le habían dado razones para notar estas cosas. Un niño que merecía, por encima de todo, crecer sin convertirse en el terreno en el que sus padres saldaban sus cuentas. «Presenta la modificación», dijo Ethan. «Proceso estándar. Quiero que la audiencia sea limpia». Sandra tomó una nota. «Ese es el camino más lento». «Lo sé». Recogió su chaqueta del respaldo de la silla. «Me he vuelto bueno en lo lento». La segunda audiencia de custodia se celebró un martes por la mañana en febrero, 1 año y 22 días después de la primera. Un tribunal diferente, un juez diferente, el mismo piso 14. Ethan llegó con un traje diferente. Aún gris oscuro, pero nuevo, bien entallado de una manera que el anterior no lo había estado. Sandra se sentó a su lado con un fajo de 3 pulgadas de documentación y la quietud practicada de alguien que conoce la diferencia entre un caso difícil y uno sencillo. Brooks no estaba allí. Rebecca tenía una abogada diferente, una mujer llamada Patricia Soles, competente y profesional, que había revisado el acuerdo original y entendía, sin necesidad de que se lo explicaran, que el panorama legal había cambiado considerablemente en los últimos 12 meses. La audiencia duró 2 horas. Se documentó la inestabilidad financiera del entorno familiar actual de Noah. El cambio material en las circunstancias se argumentó con cuidado y sin teatralidad. La abogada de Rebecca no impugnó los hallazgos principales. Abogó por derechos de visita continuos y un cronograma de transición que minimizara la interrupción en la escolarización de Noah. Ethan aceptó ambas cosas. El juez otorgó la custodia principal a Ethan, con visitas generosas y estructuradas para Rebecca, y levantó la sesión antes del mediodía. En el pasillo de afuera, Rebecca estaba de pie con Patricia Soles cerca del ascensor. Parecía por primera vez en la memoria de Ethan,
como alguien que no se había preparado para el clima en el que se encontraba. No destruida. Era demasiado serena para eso, demasiado practicada en el manejo de su propia presentación, pero disminuida de alguna manera que no tenía nada que ver con la ropa que llevaba o la forma en que se había arreglado el pelo esa mañana. Le echó un vistazo una vez mientras se abrían las puertas del ascensor. Él sostuvo la puerta una fracción de segundo más de lo necesario, no como un gesto de nada, solo porque era el tipo de cosa que se hace. Ella entró, las puertas se cerraron. Recogió a Noah de la escuela ese viernes. Su hijo bajó los escalones delanteros del edificio con la chaqueta medio abrochada y la mochila colgando de un hombro. Y cuando vio el coche de Ethan en la acera, todo su rostro se reorganizó en algo sencillo e inmediato. Condujeron de vuelta a Pilsen. El apartamento era diferente ahora, más grande, en el tercer piso de un edificio con calefacción de verdad. 2 dormitorios. La habitación de Noah ya estaba montada con los muebles que Noah había elegido de un catálogo por videollamada el mes anterior. Una estantería, un edredón azul, un escritorio junto a la ventana porque Noah había decidido recientemente, con la gravedad de alguien que toma una decisión de vida considerada, que prefería hacer sus deberes con luz natural. Esa noche, hicieron la cena juntos, pasta, que era lo único que Ethan podía cocinar de manera fiable y en lo que Noah podía ayudar sin que el resultado fuera incomible. Noah se subió al taburete en el mostrador y removió la salsa con la atención concentrada que ponía en la mayoría de las tareas físicas, y Ethan trabajó a su lado, y la cocina olía a algo ordinario y completo. Después de la cena, Noah se quedó dormido en el sofá con un libro abierto sobre el pecho, y Ethan se sentó en la silla frente a él, a la luz de la lámpara, y no se movió durante mucho tiempo. Pensó en una sala de audiencias en enero, un bolígrafo, una firma en un documento que todos en la sala habían malinterpretado en la misma dirección. Pensó en el reloj de su hermano en su muñeca y en la empresa que Ryan había construido en los últimos años de su vida, y en lo que significaba construir algo en el tiempo que tienes, con el entendimiento de que lo estás construyendo para alguien que vendrá después de ti. Pensó en lo que había costado. No el dinero, no el año de cuidadosa invisibilidad, ni siquiera el peso específico de estar en un podio en un hotel de la Gold Coast y decir cosas verdaderas a una sala llena de gente que no esperaba oírlas. Lo que había costado eran los momentos que no podía recuperar. Las mañanas de sábado en la acera, las preguntas que aún no podía responder del todo. El dolor particular de la mano de un niño en tu manga, preguntando si estabas bien. Miró a Noah, dormido en el sofá, el pecho subiendo y bajando, el libro deslizándose lentamente hacia el suelo. Se estiró y lo cogió antes de que cayera. Afuera, Chicago se movía a través de su invierno con su habitual indiferencia hacia las historias individuales. El tráfico y el viento y las ventanas iluminadas de 10.000 apartamentos donde 10.000 cosas ordinarias y extraordinarias estaban sucediendo simultáneamente, como siempre lo hacían, como siempre lo harían. Ethan Cole no había ganado porque fuera más inteligente o más rico o más despiadado que las personas que se habían reído de él en esa sala. Había ganado porque había entendido algo que ellos no, que la persona más peligrosa en cualquier sala no es la que interpreta la fuerza, es la que es lo suficientemente paciente como para dejar que la verdad haga el trabajo. No luchó para ganar, esperó lo suficiente para que la verdad ganara por él.